Una vez más, iglesia, bienvenidos a nuestro servicio en español. Vamos a entrar al mensaje, a la palabra. Así que tenga su Biblia ahí a la mano. Vamos a estar estudiando el libro de los Hechos. Continuamos con nuestro estudio en el libro de los Hechos. En este día vamos a entrar al capítulo 11. La semana pasada estuvimos hablando de la conversión de Cornelio. Si usted recuerda, el primer gentil, el Pentecostés del gentil, prácticamente es lo que habíamos hablado. En forma de entrar al mensaje, yo quiero hablar unos segundos solamente de este tema. Por muchos años, ya muchísimos años, el hombre siempre ha estado compitiendo entre sí mismo, unos contra otros, para obtener el récord más alto de velocidad sobre la Tierra. No sé si a ustedes les ha tocado mirar esas carreras que hacen en el desierto, en esos desiertos grandes y planos. Y estaba yo mirando que desde el año 1900 fue cuando empezaron realmente a tratar cada año romper el récord pasado de velocidad sobre la Tierra. Aquí ahorita van a ustedes mirar sobre su pantalla algunas fotos de estas costosas máquinas que han intentado romper los récords de velocidad sobre la Tierra una y otra vez. Creo si es que si no han superado, fíjese qué interesante. Creo que si es que no han superado el récord todavía de velocidad, desde que yo leí este dato, ahorita el récord velocidad sobre la superficie de la Tierra, es decir, no en avión, no volando, sino un carro literalmente con 4 llantas sobre la Tierra. Eso, para mí, cuando yo leí eso, dije, ¿será posible? Pero hasta que miré el video dije, wow, sí es posible. El récord ahorita está en 730 millas por hora. Wow, o sea, imagínate, esa velocidad está tremenda, que un carro pueda literalmente manejar a 730 millas por hora. Es increíble. Todas estas competencias, hermano, se han tenido que llevar a cabo en superficies muy planas. En desiertos regularmente se llevan a cabo en desiertos donde ha habido un lago, se ha secado y queda una superficie de tierra medio sólida. No es arena, sino es una tierra sólida. Y tiene que llevarse a cabo ahí en esos lugares porque la velocidad que alcanzan estos vehículos es bastante grande. Entonces necesitan un terreno muy, muy grande y necesitan una autopista que sea recta, sin curvas, recta. Y también necesitan una superficie que sea suficientemente plana para que el carro se pueda deslizar por esa autopista y alcanzar esta velocidad. Había en Inglaterra, creo que también había una compañía que estaba tratando de quebrar este récord de 730 millas por hora y ellos estaban pronosticando que su vehículo iba a alcanzar las 1000 millas por hora. Como ustedes miraron en las fotos, pues estos no son cualquier tipo de vehículos, prácticamente parece que son aviones, pero sin alas. Porque tienen una máquina increíble. Entonces, siempre el hombre ha estado compitiendo en este tipo de carreras, a ver quién alcanza la velocidad más alta. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que les estoy hablando de la velocidad, de la autopista plana en el desierto? ¿Qué tiene que ver con el mensaje, con lo que yo quiero compartir contigo en esta mañana? Bueno, déjame te explico. Hay una idea errónea, equivocada, falsa, que circula entre los cristianos. Déjame te explico qué es. Verdaderamente es algo que ha estado afectando mucho a la vida espiritual de muchos cristianos, especialmente de los recién convertidos. Hay muchas personas, amado hermano, que piensan o que se han aceptado la idea de que una vez cristiano, una vez convertido al Señor,
su vida va a ser como estas grandes autopistas, su vida va a ser como estos grandes máquinas o carros que solamente se deslizan por esta superficie casi perfecta, plana, recta. Es decir, muchos cristianos se están dando la idea de que una vez cristianos ya no van a tener más problemas, ya no van a enfrentar aflicciones en su vida, sino que los problemas se van a desaparecer. Y esto es muy grave, porque de verdad creer que en el momento que nosotros nos entregamos a Cristo vamos a dejar de tener problemas, crea muchos problemas en la vida del cristiano. En primer lugar, por ejemplo, si nosotros evangelizamos a una persona y le decimos qué beneficio es venir a Dios y pues lo tratamos de evangelizar con la palabra, pero nunca, o les decimos inclusive, una vez que te entregues a Cristo, tus problemas se van a desaparecer. Ese es un gravísimo error. Porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos, muchos de nosotros sabemos, especialmente los que tenemos muchos años ya caminando en los caminos de Dios, sabemos que realmente no es así. O sea, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar situaciones difíciles, o sea, hay que mirar afuera qué es lo que está sucediendo hoy en día. Estamos pasando por una crisis tremenda, hay muchas familias que están sufriendo. Entonces, en realidad, el cristianismo no es de que una vez cristiano ya se te van a ir los problemas, no es así. Y ese es un problema muy grande, como les decía. Ahora, tampoco, quiero aclarar muy bien esto, tampoco estoy diciendo o de ninguna manera quiero inferir que la vida del cristiano sea horrible, de ninguna manera. Para mí ha sido la mejor decisión que yo pude haber tomado, entregarle mi vida a Cristo. Es lo mejor que yo he hecho. No he dejado de disfrutar la vida, porque ese es otro problema. Muchas personas tienen miedo de entregar su vida a Cristo porque piensan que su vida se va a convertir aburrida, que su vida ya no va a ser lo que era antes. O sea, no me malentienda, la vida del cristiano está llena de gozo. Está llena de alegría. Tenemos problemas como cualquier otra persona, pero la diferencia es que tenemos a Cristo obrando en nosotros. Así que yo quería solamente compartir eso para entrar al mensaje de esta mañana, porque vamos a hablar ahora de qué es lo que sucede con la iglesia después de que Esteban murió, después de que Pablo fue convertido, después de que Cornelio fue convertido. O sea, la iglesia está avanzando, la iglesia está creciendo, mas sin embargo, amado hermano, están enfrentando luchas, están enfrentando situaciones muy difíciles. Yo quiero que en esta mañana juntos vayamos a la palabra de Dios y miremos qué es lo que estaba pasando con la iglesia en aquellos días y cómo esos primeros cristianos actuaron a esa persecución que ellos estaban enfrentando. ¿Qué es lo que ellos hicieron cuando estaban delante de esa persecución, delante de ese conflicto en el que estaba la iglesia de los primeros tiempos? Hablando sobre los problemas que enfrenta el cristiano hoy en día, la palabra es muy clara y dice así en Juan capítulo 16, versículo 33, dice: en este mundo afrontarán aflicciones. Es decir, hermanos, mientras nosotros estemos viviendo en este mundo, la palabra de Dios nos dice que vamos a enfrentar aflicciones. Ahora, aunque este versículo termina con una hermosa promesa de Dios que viene siendo, dice después de este versículo, dice, pero anímense. O sea, siempre Dios es así tan hermoso. Dice, anímense, dice, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que quiere decir con yo he vencido al mundo? Lo que quiere decir, amado hermano, es de que todos los que estamos con Cristo, igualmente hemos vencido al mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.
Y aunque este versículo termina con una hermosa promesa, fíjese lo que dice. Eso es lo que me encanta de Dios, que siempre Él nos advierte, Él nos trata de enseñar, pero también nos da la promesa hermosa. Dice, pero anímense, dice, yo he vencido al mundo. ¿Y qué quiere decir con eso de que yo he vencido al mundo? Bueno, pues simple y sencillamente quiere decir que todos aquellos que estamos con Cristo igualmente hemos vencido al mundo. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que enfrentamos aflicciones, enfrentamos conflictos, enfrentamos problemas como cualquier otra persona. La diferencia es de que si estamos con Cristo somos más que vencedores. Amén, iglesia. Así que continuamos con nuestro estudio. Aunque, como les digo, aunque esa promesa está ahí de que Él ha vencido, no significa que no vamos a enfrentar aflicción, ¿verdad? La palabra es muy clara esto. Cristo, amado hermano, y esto quiero que me lo escuches bien, Cristo no recibió el castigo que Él recibió. No derramó su sangre, amado hermano, no entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros simplemente tengamos una hermosa vida sin problemas. De eso no se trata el sacrificio de Jesús. Jesucristo entregó su vida y recibió el castigo que usted y yo merecíamos para salvarnos de la condenación eterna, para darnos esa vida maravillosa después de esta vida. Sí tenemos muchos beneficios cuando estamos con Él aquí, pero el propósito del sacrificio de Jesús no fue para que nosotros no tuviéramos problemas aquí en esta vida, en esta tierra. Vamos a enfrentar conflictos, amado hermano. La diferencia es de que Él está con nosotros. Él ha vencido y en Él nosotros somos vencedores también. En el estudio de esta mañana, quiero que veamos juntos una pequeña porción de lo que tuvieron que enfrentar estos primeros hermanos. Yo quiero que usted vamos a hacer una comparación en esta mañana de lo que la iglesia primitiva enfrentaba en aquellos días y lo que nosotros estamos enfrentando en estos días. Cómo respondía la iglesia en aquellos días ante esa crisis y cómo nosotros estamos respondiendo en estos días ante esta crisis que estamos pasando. Y eso es lo hermoso, hermanos. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, de este libro que Él nos dejó. Que aquí Él nos da las instrucciones de cómo vivir, de cómo dirigir nuestras vidas en tiempos como los que estamos pasando. Como habíamos mencionado, hermano, antes, después de la muerte de Esteban, del discípulo Esteban, empezó una gran persecución a todos los cristianos, a todos aquellos que confesaban a Jesús como el Mesías, una gran persecución. Muchos de ellos, hermanos, dice la Biblia que fueron esparcidos, es decir, fueron perseguidos, fueron sacados de sus ciudades, de sus hogares. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros aprendemos que eso no los detuvo a ellos de predicar la palabra de Dios. Eso es lo maravilloso y eso es lo que vamos nosotros a aprender en esta mañana, que este grupo de cristianos, de primeros cristianos que fueron perseguidos, esparcidos, no dejaron de hacer la obra de Dios. Ellos a donde iban predicaban la palabra de Dios con entusiasmo, con ánimo, dice la palabra de Dios. Es decir, a donde ellos llegaban, ellos compartían las buenas nuevas de Jesús. La obra que Jesús les había encomendado no paraba. Qué maravilloso es eso. En los primeros versículos, por ejemplo, del capítulo 11, podemos ver un poco de oposición por lo que Pedro había hecho en el capítulo 10. Es decir, si ustedes recuerdan en el capítulo 10, viene Dios a Pedro y le dice que vaya a la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan que le da esa gran visión de la sábana con los animales impuros y los animales puros? Y le dice Dios, come. Bueno,
sucedió todo eso, ustedes recuerdan, él va a la casa de Cornelio, les comparte el evangelio, el Espíritu Santo desciende sobre esos gentiles que estaban ahí. Aquí en el capítulo 11 llega Pedro y empieza a enfrentar ahora la oposición. Estos judíos cristianos empiezan a criticarlo, como a decirle, pero ¿qué has hecho? ¿Que no sabes que está prohibido que tú te mezcles o que tú vayas a la casa de los gentiles? Mire, vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 11 del libro de Hechos. Vamos rápidamente. Hechos 11, dice así, hermano, 1, 2 y 3. Dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciéndole, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. O sea, para el judío, hermano, recuerde que estos judíos convertidos, estos eran judíos convertidos ya al cristianismo. Ellos continuaban todavía practicando muchas de las leyes judías. Ellos continuaban viviendo, creían en Jesús, pero no dejaban las leyes judías. Entonces, para ellos, que un judío cristiano como Pedro se fuera a la casa de un gentil, de un pagano, o sea, era una ofensa bastante grande. Entonces, cuando estos apóstoles cristianos se dan cuenta que Pedro hizo esto, lo empiezan a criticar, mas sin embargo, la respuesta de Pedro, obviamente lleno del Espíritu Santo, fue diferente. No fue, me voy a defender o los voy a contraatacar, no, sino que aprovechó Pedro para compartirles a ellos lo que Dios había hecho con esos gentiles. Pedro aprovecha esta oportunidad para contarles todo lo que había sucedido y cómo el Espíritu Santo había también descendido sobre esos gentiles. Después de que Pedro les cuenta todo lo que Dios hizo en la casa de Cornelio, miramos la respuesta de ellos en el versículo 18. Ahí nos brincamos al versículo 18. ¿Qué es lo que sucede cuando Pedro viene y les comparte? Yo me imagino a Pedro, yo me imagino a este hombre como lo conocemos todos, un hombre de carácter fuerte, predicándoles y diciéndoles lo maravillado que ha de haber estado él por la forma en que Dios se movió en esos gentiles. O sea, literalmente él vio lo mismo que sucedió en Hechos 2, pero ahora lo vio en los gentiles. Él ha estado maravillado de eso. Entonces, con ese entusiasmo vino y les compartió a estos judíos, les compartió prácticamente el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Ahora mire la respuesta en el versículo 18. Dice, al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios. Se apaciguaron. Y eso, hermano, esa es la diferencia del cristiano, de los que tenemos a Cristo en nuestras vidas obrando. A veces enfrentamos situaciones difíciles, a veces enfrentamos cosas desagradables, mas sin embargo nuestra reacción, porque tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, es mucho diferente a aquellos que no tienen a Cristo. Eso es maravilloso y eso es precioso. Eso dice, al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles le ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. O sea, es algo maravilloso. Lo que yo quiero que tú te lleves, hermanos, del mensaje de esta mañana, es que aún en medio de la aflicción que todos estamos pasando, aún en medio de esta pandemia, de la crisis, de lo que sea, yo quiero que tú sepas que Cristo, Dios, está obrando. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, lo que tú estés pasando por enfermedad o por pérdida de trabajo, quiero que sepas que Cristo no deja de trabajar. Aquí miramos en esta situación donde están siendo perseguidos el pueblo de Dios.
Ellos no dejan de trabajar y Dios no deja de trabajar. Dios está obrando en este momento, aunque posiblemente no lo miramos en nuestros ojos, con nuestros ojos naturales. Dios está obrando en tu vida y está obrando en nuestras vidas y está obrando en la iglesia, hermanos, aunque las puertas estén cerradas. Dios sigue obrando a través de su iglesia. Qué precioso y qué maravilloso es esto. Estos primeros cristianos estaban en persecución, estaban siendo arrestados por predicar el evangelio, mas sin embargo, aún así vemos al Espíritu Santo obrando a través de su obediencia. Ellos fueron obedientes, hermano. Ellos respondieron al llamado de Dios. Yo quiero que tú te imagines esto, hermano. Llegan estos judíos religiosos a perseguir a los cristianos, al punto donde ellos tienen que huir de sus hogares, tienen que huir de su ciudad. Pero eso no los paró a ellos de predicar el evangelio. Ellos aún, dice la palabra aquí que cuando llegaban, vamos a hablar ahorita de la iglesia de Antioquía, cuando ellos llegaron a Antioquía, porque los habían sacado de Jerusalén, ellos llegaron entusiasmados, dice la palabra, compartiendo el evangelio de Jesucristo. Y eso nos da una gran lección a nosotros como siervos de Dios, aún hoy en nuestros días, amada iglesia. Aún hoy en nuestros días. Tenemos nosotros que seguir obrando y haciendo lo que Dios nos ha pedido, especialmente en días como los que estamos viviendo hoy. Hay tanta gente necesitada. Hay muchos que necesitan de verdad del amor de Cristo, saber quién es Jesús. Y nosotros somos las manos de Cristo, nosotros somos los pies de Cristo, nosotros tenemos la boca para ir a compartir esas buenas nuevas, así como lo hizo esta primera iglesia. Vamos a leer los versículos 19 al 21, ahí mismo dice, y aquí es donde quiero enfocarme, yo sé que ya casi se me pasa el tiempo, pero quiero enfocarme en esto. Dice, del 19 al 21, dice así: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. En aquel tiempo solamente se le predicaba a los judíos, recuerden eso. Pero la cosa cambió cuando Dios le llamó a Pedro a predicarle a Cornelio, el primer judío. Dice, al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Ahí empieza este movimiento misionero. Ya no solamente eran los judíos, ahora eran los gentiles. Dice, el poder del Señor estaba con ellos. Otra vez, el poder del Señor estaba con ellos. El poder del Señor, iglesia, está contigo, está con nosotros. El poder del Señor está con su iglesia en estos días todavía obrando. Amén. Dice, el poder de Dios estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, la palabra persecución, la que se menciona aquí en este texto que acabamos de leer, persecución es el acto o práctica de perseguir a aquellos que difieren debido a su origen, religión o perspectiva social. Es decir, estos primeros cristianos los sacaron, como les dije hace unos momentitos, los sacaron de su ciudad natal, los sacaron de sus hogares. Ponte a pensar en eso, hermano. O sea, nosotros estamos pasando por una crisis. La diferencia es de que a nosotros no nos están sacando, a nosotros nos están manteniendo dentro de nuestros hogares. Pero a ellos los sacaron literalmente de sus hogares. Imagínate que vengan hoy en día esa persecución a nuestras vidas y nos digan, vete de aquí, no tienes lugar aquí en esta ciudad, no tienes lugar aquí en tu casa, lárgate para donde tengas que ir. ¡Qué horrible! Qué horrible ha de haber sido eso para ellos. Los sacaron de su ciudad natal, de sus hogares, y los persiguieron. En realidad, así como miramos con Esteban, los estaban persiguiendo para matarlos. No nada más era sacarlos, sino era matarlos solamente por creer en Jesús.
solamente porque ellos pusieron toda su confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Mesías, en el Cristo. Y qué tremendo, hermanos, que aún así ellos no dejaron de trabajar, ellos no dejaron de obrar. Ellos no tenían esa paz posiblemente que muchos de nosotros estamos sintiendo hoy en día en nuestros hogares. No tenían seguridad en sus propios hogares, no se sentían seguros dentro de sus propias casas. Por lo menos nosotros, si decimos, no, pues voy a estar en casita, no voy a salir para no contagiarme, sentimos algo de seguridad porque estamos en casa. Sin embargo, ellos no eran así, ellos ni siquiera dentro de sus hogares se sentían seguros porque tenían miedo de que de repente llegaran esos soldados y los arrestaran para llevárselos y matarlos. Mas sin embargo ellos sabían que tenían el Espíritu Santo de Dios obrando en sus vidas. Versículo 20 dice así, hermano: comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. En medio de la aflicción, quiero que tú escuches esto, en medio de la aflicción de estos hermanos nuestros, Dios quería que sus discípulos continuaran obrando. En medio de esa persecución, Dios quería que ellos continuaran sirviendo. Y así lo hicieron. Y el resultado lo podemos ver en el siguiente versículo, en el versículo 21, donde dice: el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Mire, hermano, yo creo que todos nosotros sabemos que hoy en día pues hay mucha gente asustada, hay mucha gente sufriendo, no tenemos que mirar muy lejos. Si miramos a nuestro vecino, si miramos a nuestra familia, dentro de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestros amigos de aquí de la iglesia, muchos de ellos están sufriendo, muchos de ellos están teniendo temor. Este es el mejor tiempo, hermano, para que nosotros, así como esta iglesia, vayamos a compartir el amor de Cristo. Vayamos y hagamos esa llamadita. ¿Cómo estás, hermano? Estoy orando por ti. Y yo le doy gracias a Dios, de verdad, hermano, no me malentiendo. Yo le doy gracias a Dios por lo que yo he mirado, por lo que yo he testificado en Antioch en español, en Antioch. Es precioso mirar cómo todos ustedes se han unido en este tiempo de crisis para apoyarse unos a otros, para estar orando unos por otros. Es maravilloso y es hermoso. Yo quiero animarte a que continúes así, y si tú posiblemente no te has involucrado de la manera en que el resto de los hermanos están involucrados, yo te animo a que te animes. No estás solo. Está un grupo de familia de hermanos que están más que ansiosos de extender su mano hacia ti. Así que te animo a que te unas a la familia de Cristo. Por causa de la obediencia de estos hermanos, Dios obró. Dios obró. Así de sencillo, hermano. Ellos se dispusieron a seguir predicando el evangelio y Dios hizo la obra. Me ha tocado escuchar, hermanos, fíjese, esto es tremendo. Me ha tocado escuchar a personas que me dicen... Ahora, claro, aquí en Waco no he escuchado eso, pero dicen: pastor, yo no entiendo qué es lo que pasa. Tengo pidiéndole a Dios por muchos años esta necesidad y yo veo como si, y nada sucede, me dicen. Tengo mucho tiempo pidiendo por esto y nada sucede. Tengo mucho tiempo sufriendo por esta situación y nada. He escuchado muchísimos de esos comentarios, hermanos, pero yo te quiero ser sincero, hermanos. Yo muchas veces miro la vida de estas personas, hermanos, y no han cambiado realmente. No se han dejado transformar por el poder de Dios. Han querido seguir, ellos vienen y dicen: sí, yo quiero ser cristiano y esto y el otro, mas sin embargo no han tomado los pasos necesarios o no se han dejado ministrar por Dios y continúan viviendo una vida pecaminosa. No han cambiado su vida, continúan viviendo como antes vivían, pero luego vienen y dicen: ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no ha obrado en mi vida? Pero hermanos, tenemos nosotros, como estos cristianos, fueron salvados, fueron convertidos, mas sin embargo su vida cambió radicalmente. ¿Recuerdan estos últimos 2 mensajes de lo que hemos hablado? Que Dios viene a salvarte primeramente, pero también viene a cambiarte de posición y viene a darte una nueva visión.
El cristiano, cuando es salvado, amado hermano, tiene que levantarse, tiene que cambiar su estilo de vida. Tiene que cambiar la forma en que uno vive. No podemos seguir viviendo de la misma manera como vivíamos antes. Ahora somos personas, la Biblia dice, somos nuevas criaturas en Cristo. Somos nuevas personas en Cristo. Y eso es lo que miramos en esta hermosa iglesia primitiva. Eso es lo que miramos en estos primeros cristianos. Fueron salvados, pero su vida cambió radicalmente. Ellos decían, persígame, que me persiga, yo seguiré predicando a Cristo. Bendito sea Dios. Eso a mí me anima muchísimo, hermanos. Cuando la iglesia de Jerusalén, que fue de donde habían salido originalmente todas estas personas que eran perseguidas, cuando la iglesia de Jerusalén se entera de que todavía los perseguidos continuaban predicando el evangelio de Dios, ellos dijeron, no, espérame tantito. ¿Cómo? O sea, los que salieron huyendo de Jerusalén por la persecución, que ahora se están yendo a otras ciudades, siguen predicando el evangelio de Dios. Y Dios se sigue obrando y sigue moviendo. Ellos no se quedaron así. Oh, pues qué bonito, qué chévere, qué suave. Ellos no dijeron eso. ¿Saben lo que ellos dijeron? No, yo voy para allá. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo allá. Eso es precioso, hermanos, y eso habla mucho a mi corazón, y espero que de verdad hable a tu corazón. Cuando tú mires que Dios está haciendo algo, te invito y te animo a que seas parte de eso. No te quedes atrás. No te quedes en la audiencia solamente mirando a ver qué sucede. Un amigo mío decía, hay tres tipos de cristianos. El cristiano que se mete y hace y por acá y se mueve por allá y dice, gloria a Dios porque eso es lo que Dios quiere, dice. El cristiano que no hace nada, que solamente está allá en los lados, y el cristiano que está en medio solamente ni hace ni no hace, sino que está en medio nomás mirando. Hermano, no, para eso Cristo no nos ha salvado, hermanos, para que nos activemos, para que le sirvamos a Él, porque tenemos tanto que agradecerle. Dios ha sido tan bueno con nosotros. ¿Cómo no hemos nosotros de entregarle nuestra vida de servicio? Y dice la palabra aquí, cuando Jerusalén se entera, cuando los judíos de Jerusalén se enteran todo lo que está sucediendo en Antioquía, dice que mandan a Bernabé. Dice, Bernabé escuchó todo lo que estaba sucediendo en Antioquía. Él no se quiso quedar atrás, él quiso ir a ver y también hacer parte, involucrarse de ese movimiento. Y cuando él llega a Antioquía, cuando Bernabé llega a Antioquía y ve todo lo que sus hermanos estaban haciendo, dice el texto que se alegró. Esto que te voy a decir, escúchame, es muy importante. Bernabé, cuando miró que Dios estaba obrando y que todos sus hermanos estaban obrando, él se alegró y dice, y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles a Dios. Ahora escucha lo que te voy a decir, hermanos. A mí me da muchísima tristeza, de verdad, y yo no soy de las personas que juzga o critica. No me gusta, yo trato de evitar lo más que pueda de no juzgar y criticar, pero para mí es muy triste mirar muchas veces en los medios sociales, a través de Facebook, a hermanos y pastores criticarse unos a otros. Eso es horrible y eso es terrible, hermanos. De verdad, si a mí me entristece que soy un simple ser humano, ¿cuánto más no le ha de entristecer a Dios? Lo que está sucediendo hoy en día, hermanos, es de que hay muchas iglesias que permanecieron cerradas, que permanecen cerradas todavía, sus puertas. No tanto la obra, porque la obra continúa, pero las iglesias. Hay muchas iglesias que han cerrado sus puertas, han sido prevenidas, quieren ser muy prevenidas para cuidar a sus miembros o etcétera. Ellos tienen sus razones y sus motivos para mantener sus puertas cerradas. Pero hay otras iglesias que han abierto sus puertas, que han dicho, no, nosotros vamos a seguir teniendo nuestras puertas abiertas. Lo que está sucediendo es de que los que tienen la iglesia cerrada están criticando a los que están abriendo la iglesia y los están juzgando de que son desobedientes. Y eso lo estoy mirando yo en Facebook y a mí me entristece mi corazón mirar eso. Los que están abiertos están mirando a las iglesias que están cerradas y los están juzgando de personas de poca fe,
Qué triste se me hace a mí eso, hermano. De verdad se me hace bastante desagradable mirar hermanos míos, hermanos en Cristo, que se están desperdiciando sus energías en estarse criticando uno al otro. Amada iglesia, ¿sabe qué? Estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos difíciles. No debemos de estar perdiendo nuestro tiempo en ese tipo de situaciones. Bernabé podría haber tomado la postura de, wow, este grupo de cristianos qué desobedientes. Porque los judíos religiosos se habían puesto reglas. Nadie hable de Jesús, nadie predique de Jesús. El que predique de Jesús lo vamos a meter a prisión. Bernabé bien fácil pudo haber dicho, esa bola de cristianos desobedientes, así como ahorita hoy en día se están tirando. No, él no hizo eso, hermanos. Sino él fue a mirar qué es lo que estaba sucediendo, y después de que miró lo que estaba sucediendo, después de que miró que Dios estaba detrás de todo ese movimiento, dice la palabra que él se alegró con todo ese grupo de hermanos y los animó a que siguieran agarrados de la mano de Jesús. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy, en este día. Olvídate de todas esas, de lo que está haciendo aquella iglesia o lo que está haciendo aquel grupo de hermanos. Más bien, si miras que Dios está obrando como Bernabé, si miras que Dios está obrando, alégrate por ellos y bendícelos, amado hermano. Aquí Bernabé bien pudo, como les dije, haber criticado, mas sin embargo eso no fue lo que él hizo. El texto nos dice claramente que Bernabé se alegra y los anima a seguir fieles a Dios. Y el resultado, miren hermanos, el resultado es evidente en este párrafo. Dios obra en la gente y obra en la iglesia. Así es, hermano, cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros somos obedientes, Dios va a obrar en nuestras vidas. Mira, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres tú mirar a tu iglesia resplandecer? ¿Quieres tú mirar tu hogar resplandecer? ¿Quieres mirar a Dios obrar de una manera sobrenatural en tu iglesia? Yo lo anhelo con todo mi corazón. Yo anhelo que venga sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, un avivamiento, que venga sobre nosotros un despertar, que venga sobre nosotros un mover del Espíritu Santo hermoso. Tenemos que, hermanos, ser obedientes a Dios, ser sumisos al Espíritu Santo, dejar de criticar, dejar de hacer esto o el otro y enfocarnos en la obra de Dios para que Dios obre. Es necesario, escucha hermano, es necesario que usted y yo obremos en la obra del Señor para que Dios venga y obre también, así como lo miramos aquí. Estos primeros cristianos no dejaron de obrar, no dejaron de servir, no dejaron de predicar. En el tiempo de la crisis, en el tiempo de la persecución, ellos continuaron esparciendo el evangelio. ¿Y qué es lo que sucede? Viene el Espíritu Santo a moverse en la iglesia. Viene el Espíritu Santo a moverse en las vidas de las personas. Esa es una gran lección para nosotros hoy en día, amado hermano. Con todo respeto, no le quiero faltar el respeto a nadie. Nosotros tenemos que continuar esparciendo el Evangelio de Dios. Este virus no nos tiene que parar. Este virus no tiene que parar a la iglesia. Es más, hoy en día es cuando la iglesia de verdad necesita resplandecer como nunca antes. No sé si ustedes recuerdan el mensaje de Jimmy hace algunos meses, antes de que entráramos a la pandemia, cuando él decía que nosotros fuimos creados para un tiempo como este. Y yo verdaderamente lo creo en mi corazón. Usted y yo hemos sido preparados ya desde hace mucho tiempo. Dios nos ha estado preparando para un tiempo como el que estamos viviendo hoy en día. No digas que no estás capacitado, capacitada. No digas, porque tienes el poder del Espíritu Santo obrando en ti. Y eso es más que suficiente para hacer la obra de Dios. Yo te quiero animar en este día a que te sacudas, a que te levantes y te pongas firme a servir a Dios. Hay mucho que hacer, iglesia, en estos días. Hay muchas personas necesitadas que necesitan de verdad el amor de Cristo. En el versículo 25 y 26, ya para terminar, dice así: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo.
Dice, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año, dice, se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Dice, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Bernabé sabía, hermanos, que Jesús había llamado a Pablo para ser un apóstol para los gentiles. Eso lo miramos allá en el capítulo 9, versículo 27. Pero Bernabé sabía quién era Pablo y sabía para qué Dios lo había alcanzado. Y es por eso que él se va a buscarlo. Él miró el movimiento, miró lo que estaba sucediendo con los gentiles allá en Antioquía y de inmediato pensó, ya sé quién necesitamos aquí. Y fue a buscar a Pablo. Cuando Bernabé encuentra a Pablo, le informa acerca de la entrada de los gentiles a la iglesia de Antioquía y lo invita a ser su maestro. Ustedes se acuerdan, hermanos, de la conversión de Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo, pues el gran perseguidor de la iglesia, él estaba persiguiendo a la iglesia con una pasión intensa? Mira esto, hermanos, mire lo que está sucediendo aquí. Dios, en aquel entonces, cuando Pablo perseguía a la iglesia, miró el corazón de este varón, miró la pasión que él tenía dentro. Obviamente era una pasión malintencionada porque estaba usando esa pasión para hacer mal, mas sin embargo Dios lo miró y él haber pensado, yo me imagino que Dios haber pensado, ¿sabes qué? Esa pasión que tiene este varón ahorita, la voy a usar para cuando mi iglesia empiece a evangelizar a los gentiles. Qué precioso, hermano, qué maravilloso es eso. Dios lo rescata a Pablo para que con esa misma pasión él ahora venga a predicar y a enseñarle a los gentiles. Y con eso te quiero decir esto, hermano. Hay muchas personas que se sienten que no están capacitados. O hay muchas personas que dicen inclusive, sabes que yo soy muy torpe, yo no tengo el don de hablar, o yo no tengo esto o el otro, y se están poniendo obstáculos dentro de sí mismos para no ser la obra de Dios. Pero yo quiero que sepas algo. Así como tú eres, Dios te puede usar de una manera grandiosa. Dios te puede usar a ti de una manera increíble. Pablo, ¿cuándo se iba a imaginar? ¿Te imaginas tú que él se hubiera imaginado alguna vez que iba a estar predicando a Jesucristo y predicándole a los gentiles? No, de ninguna manera. Pero Dios sí, hermano. Dios conocía el corazón de ese varón y Dios conoce tu corazón. No importa cuánta imperfección tú puedas tener, Cristo te puede usar de una manera increíble y maravillosa. Así Dios es. Dios dice yo siempre me maravillo porque digo, Señor, ¿por qué me usas a mí, Señor? Yo tengo tantos defectos y esto y el otro. Y luego digo yo, Dios, ¿cómo dice la palabra? Dios usa lo más vil y menospreciado. Ok, Señor, gracias. Pero eso es Dios, hermanos. Dios es maravilloso. Dios quiere usarte de una manera increíble. No te niegues, porque Dios hace cosas preciosas. Dios hace cosas maravillosas. No es casualidad, Dios te ha escogido para que te levantes como su discípulo y hagas la obra de Dios aquí en Waco. Así es. No es una casualidad que tú estés aquí, que tú estés escuchando este mensaje. No es una casualidad que Dios te haya traído hasta acá. No, hermano. Dios todo ya lo tenía planeado. Y Dios quiere que tú seas un discípulo de Jesús. Es hermoso, mis hermanos, ver cómo, como les decía al principio del mensaje, para mí de verdad es muy hermoso mirar cómo nuestra iglesia ha respondido en estos días a la crisis, cómo ha respondido. A mí me toca mucho mi corazón mirar cómo cuando miramos a una familia necesitada, todos responden. Todos responden en oración, dándoles comida a las personas que están necesitadas. A mí me encanta, mira, y yo estoy bien agradecido con Dios que me ha hecho parte de esta hermosa familia. De verdad, hermanos, los felicito a todos ustedes por la obra que han estado haciendo. O sea, como esta iglesia que no dejó de hacer la obra de Jesús,
también así ustedes han continuado fielmente haciendo la obra de Jesús, y yo te bendigo por eso. Y si tú, persona que me escuchas, tal vez no te has involucrado, no te has sentido capaz o no, hermano, no te quedes atrás, porque es una bendición de verdad, es una bendición servirle a Dios en tiempos como estos. Yo te animo a que te actives, yo te animo a que dejes que Dios obre a través de ti. Es lo más precioso y lo más hermoso. Cuando Dios obra a través de nosotros, eso es maravilloso. Los próximos versículos, ya termino, de verdad ilustran, y aquí es donde toca mi corazón, lo que todos ustedes aquí en Antioch han estado haciendo. Ahí lo miramos, dice en el versículo 27. Dice, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Dice, uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Hermano, cuando nosotros respondemos a Dios con obediencia, cuando nosotros nos sometemos a Dios, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, aunque no entendamos ni miremos, ni tengamos la mirada bien clara de por qué, o tengamos la explicación completa. Cuando nosotros nos sometemos y decimos, ¿sabes qué, Señor? Está bien, yo lo voy a hacer así, a ciegas, lo que me estás pidiendo que yo haga. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, Dios se va a encargar de nuestras vidas. Y eso es lo que miramos aquí. Estos primeros cristianos fueron perseguidos, luchó la iglesia terriblemente con esta persecución, pero ellos no cesaron de hacer la obra de Dios. Y aquí a los últimos versículos del capítulo 11, miramos cómo Dios manda a este profeta para advertirles, viene una hambre, prepárense para lo que viene. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? La iglesia, esos primeros hermanos, tenían su espíritu y sus oídos atentos a lo que Dios les estaba diciendo. Y ellos obraron inmediatamente. Mire lo que dice. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Y ahí es donde yo te digo, esto yo lo estoy mirando hoy en día en nuestra iglesia. Y por eso estoy bien agradecido con Dios, de verdad. Porque es Dios el que está obrando a través de todos ustedes y a través de nosotros. Es maravilloso mirar cómo en tiempos de crisis nosotros, ustedes, hemos respondido a la necesidad. Cuando el pueblo de Dios se somete en obediencia y a pesar de cualquier crisis y el pueblo no deja de hacer la obra de Dios, Dios en su fidelidad y amor también obra a favor de sus hijos. Aquí Dios les advierte claramente y les dice, prepárense porque viene una gran hambre. Y la iglesia respondió. Yo te quiero invitar en esta mañana. Yo de verdad, yo espero que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón. Y te quiero invitar a que oremos juntos en este día para que Dios continúe haciendo su obra en nosotros. Yo creo que de verdad, amado hermano, yo no quiero que la iglesia en estos días que no nos estamos reuniendo personalmente se duerma. Eso es horrible. Yo no quiero que los hermanos se desanimen. Yo no quiero que
que empecemos así como estos otros que he estado mirando, que se están criticando. No, hermanos, yo quiero que usted se active a hacer la obra de Dios, así como esta primera iglesia. Porque eso es lo que Dios anhela en su corazón. Que en días como los que estamos viviendo, nosotros podamos extender nuestra mano de misericordia y de amor para aquellos que la necesitan más. Vamos a orar por unos minutos solamente mientras está la alabanza. Vamos a pedirle a Dios que venga a nuestra vida y nos alimente una vez más de su Espíritu Santo y nos dé esas fuerzas para seguir adelante. Nosotros vamos a vencer, iglesia, con Cristo a nuestro lado. Vamos a orar y vamos a adorar por unos momentos. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, será el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y sus promesas fueron selladas cuando su cuerpo resucitó. Desde el silencio un gran rugido rompió el poder de la muerte en mí. Y sus promesas fueron selladas cuando su cuerpo resucitó. Desde el silencio un gran rugido rompió el poder de la muerte en mí. Oh, la victoria está en ti. Oh, aleluya.
Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra que no cesa ni para. Gracias te damos, mi Señor, porque tú aún en estos días sigues obrando. Tú aún en estos días sigues siendo fiel. Y nosotros te queremos pedir en esta mañana, Señor, que nos ayudes como tus hijos, como tus discípulos, a continuar haciendo tu obra de la misma manera, Señor. Mi Dios, no queremos vivir atemorizados, paralizados. Nosotros queremos vivir como esta primera iglesia en Antioquía, Señor. Activos, fieles, valientes, mi Dios. Yo te quiero pedir en esta mañana, mi Dios, y no lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer sin ti, mi Cristo. Te pedimos que así como estabas con estos primeros cristianos, que también de la misma manera continúes obrando a través de nuestras vidas. Te doy gracias por nuestra iglesia, Señor. Gracias por nuestros líderes, mi Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo tu iglesia, tu congregación, a todos mis hermanos que están en esta mañana escuchando este mensaje, Padre. Bendigo sus vidas, bendigo su llamado, su ministerio, mi Dios. Y te doy gracias, Padre, por tu fidelidad, mi Dios, y por el amor que nos muestras en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amada iglesia. Una vez más te doy gracias por haberme acompañado, por haber estado aquí con nosotros. De verdad espero que el Espíritu Santo te haya ministrado y si quieres contactarte conmigo, con la iglesia, si tienes preguntas, si quieres compartirnos algún testimonio, me encantaría escucharlo. Ahí en la pantalla está nuestra información para contactarte con nosotros. Comparte este mensaje de salvación con aquellos que no lo tienen. Dios te bendiga, iglesia. Feliz domingo, feliz inicio de semana. Y recuerde, el próximo domingo tenemos a una invitada especial que va a compartir la palabra de Dios. Te animo a que invites a algunas personas a que te acompañen a tener iglesia en casa. Feliz domingo, iglesia. Bendiciones.